Muy buenos días, amados amigos y hermanos que me están escuchando, que me están observando en esta mañana maravillosa, en la cual Dios en su sola potestad te ha dado la oportunidad de poder escuchar su palabra. Esperando que la palabra de Dios haga el efecto que Él quiere en tu corazón. Esperando que la palabra de Dios pueda escalar, consolarte, darte la fortaleza necesaria que tú necesitas. Así que en esta mañana Dios ha decidido bendecirte a través de esta palabra. Y quiero leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, desde el versículo 60 hasta el 71, que dice lo siguiente. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo o es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Oramos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por darme la maravillosa oportunidad de poder compartir tu palabra con tantas personas que en este momento, Señor, están asustadas, confundidas, están desesperadas, Señor. Que esta palabra pueda ser de aliento para ellos, que pueda ser de orientación, Señor, para sus vidas. Que tu palabra, oh Dios, pueda confortar en este momento de dolor, de tristeza. Que tu palabra, oh Dios, pueda llegar de una forma, Padre, maravillosa y pueda ser aliento, Señor, para muchos. También te pido, Dios, que tu palabra pueda confrontar algunos corazones que están apartados, Señor, de ti, que están lejos de ti. Algunos corazones, Señor, que están en rebeldía contigo, que tú puedas también, oh Dios, en el nombre de Jesús, ministrar a ellos. Que tú ministres a nosotros, Señor, haciéndonos entender que tú eres nuestra esperanza. Gracias, soberano Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado este sermón, ¿a quién iremos? La misma pregunta que hizo Pedro, esa misma pregunta es la que tenemos como tema, ¿a quién iremos? Y esta pregunta es extremadamente importante por todo lo que está pasando en este mundo. Vemos un mundo que va a la deriva, vemos a un mundo que está confundido, vemos a un mundo que está desesperado. Y muchas personas están confiando en otras personas, que no es malo, no es tan malo, pero hemos visto que las personas nos fallan, otros confían en los gobiernos y el gobierno falla. Y la pregunta siempre debe venir a nuestra mente, ¿a quién iremos?
Todo lo que está pasando es para llevarnos a reflexionar, para llevarnos a pensar de que las cosas no andan bien. Y si las cosas no andan bien, es para que nosotros, los seres humanos en sentido general, pues analicemos sobre nuestra vida. Y nuestra vida debe hacernos esta maravillosa pregunta: ¿a quién iremos? Es precioso pensar sobre todo esto. ¿A quién iremos? La pregunta es, ¿por qué entonces nosotros debemos de pensar de esa manera y decir, bueno, ¿a quién iremos? Es porque el miedo y el temor nos están invadiendo. Es muy posible que nos lleve a tomar decisiones incorrectas. En medio de todo esto, nosotros lo que debemos de verdad, con toda honestidad, preguntarnos es: ¿a quién iremos? Y hacemos la pregunta porque Pedro también, cuando él hizo esta pregunta, estaba en un caso de decisión profunda. Y te lo digo sin ningún miedo, te lo puedo decir con plena seguridad, que la gran mayoría de nosotros, y cuando digo nosotros, hablo en términos general, cristiano, no cristiano, la humanidad, si pudiera decirlo de una mejor manera, estamos envueltos en malas decisiones. Nos hemos dejado llevar por el extremo. Hay personas que tienen miedo de salir y es bueno. Y quiero aclarar, no estoy diciendo que bueno, vamos a salir a las calles, no importa, porque Dios está con nosotros, vamos a salir y hacer. No, eso se llama imprudencia y tengo que hacer siempre énfasis en eso. Lo que estoy diciendo es que nuestra confianza, nuestra esperanza está en el Señor. Y es ahí donde nosotros debemos enfocarnos, utilizando toda la prudencia, teniendo todo el cuidado, teniendo toda la higiene, pero nuestra confianza está en el Señor. Así que en medio de esta pandemia nosotros debemos de preguntarnos: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Amados, no ignoremos esta pregunta. Nosotros como cristianos no debemos estar dando bandazos de aquí para allá, ni de allá para acá. Nosotros debemos estar bien seguros de quién es nuestro refugio. Y esto puedo presentártelo en el Salmo 46, y solamente te voy a leer el primer versículo, el 1, y luego el último versículo, que es el versículo 11. Y dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dice: nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y luego termina el versículo 11 diciendo: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Sí, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y si Él es nuestro amparo y fortaleza, la pregunta entonces que yo te hago: ¿a quién iremos? Las palabras que Cristo terminó de pronunciar nos lleva a pensar qué decisión nosotros tomaremos. Y te hago la pregunta de nuevo: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Lo primero es que iremos a Cristo porque el Padre nos eligió en su soberana voluntad. Iremos a Cristo porque el Padre nos eligió en su soberana voluntad. Dice el versículo 64 y 65, dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Wow, mis hermanos. Para poder entender un poco esto, bueno, Jesús había alimentado una gran multitud, solamente hombres, 5,000, sin contar las mujeres y los niños, y Jesús había alimentado a esa gran multitud, y esa gran multitud pues estaba interesada en Jesús, y le estaban siguiendo detrás de los panes y los peces. Querían un beneficio de Cristo.
Y ellos andaban detrás de Cristo, y Cristo le dice entonces que Él es el pan de vida. Él está diciendo que deben comerlo y que deben beber su sangre. Claro, no literalmente, pero los judíos y el grupo de personas que le seguían, ellos están tratando de percibir esto, y es un poco chocante para ellos. Y por eso es que en el versículo 60 del mismo capítulo 6 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, para ellos fue chocante escuchar a este hombre hablar de que tenían que comer su carne y de que tenían que beber su sangre, y que Él era el pan de vida. Pero en ese mismo proceso, Jesús, que conoce los corazones, sabía ya de antemano de que ellos iban a retroceder. Lo dice claramente, el versículo lo dice muy bien. Dice que el Señor sabía y que conocía los pensamientos de ellos, el corazón de ellos. Así que para Cristo no era ninguna sorpresa. Ahora, ¿te has puesto a pensar que Dios, en su soberana voluntad, en su soberana potestad, te eligió a ti? Y que Él te eligió sin tú tener ningún mérito, sin tú tener nada a tu favor, sino que Él lo hizo de Él. Su decisión fue de Él mismo, o sea, no consultó con nadie, sino que Él sabía que tú no tenías otra forma de poder salvarte si Él no lo hacía. Y si nosotros vamos y observamos claramente, dice el texto claramente, ninguno, dice, ninguno, lo puede ver. Por eso dice el versículo 65, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí. Ninguno, o sea, no es que hay uno, y algunas veces nosotros decimos: pero él no es tan malo, usted es malo, muy malo. Jesús está diciendo: ninguno. Y tú puedes ponerlo bien claro: ninguno puede venir a mí. Y Dios sabe que ninguno puede ir ahí. Por esa razón Dios toma la iniciativa y nos trae hacia Cristo. Y si vamos al versículo 44 del mismo capítulo, el mismo Jesús repite de nuevo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y vuelve a utilizar ninguno. Pero hay algo interesante en este versículo 44. Y es la palabra traer. Es una palabra griega muy fuerte porque significa arrastrar. No crea que es que el Señor lo agarra de la manita y lo lleva y lo lleva donde Cristo. No, nosotros los seres humanos estamos peleando contra eso. Nosotros los seres humanos estamos en contra de eso. Y es que Cristo te toma y te arrastra. O Dios te toma y te arrastra y te lleva hacia Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque, como te dije, nuestra condición es siempre correrle al Señor. No hay algo que te motive, no hay algo que quiera, no hay algo que tú digas: bueno, yo voy a buscar al Señor, yo me siento bien buscando a Cristo. No lo hay. Y te quiero llevar a Efesios capítulo 1. El versículo 4 al 6, y aquí habla cómo Dios en su sola potestad pues toma esta decisión. No ahora, somos nosotros que pensamos que ahora. Esto es desde antes de la fundación del mundo. Y miren lo que dice el versículo, Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y luego dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Impresionante. O sea, Dios en su soberana voluntad, Él como el Dios creador, el Dios todopoderoso, pues quiso
salvarnos a nosotros, elegirnos para que nosotros entonces, no de una forma voluntaria fuéramos a Cristo, no, sino que Él mismo nos arrastra y nos lleva a Cristo. Qué precioso, hermano, saber que Cristo o que Dios nos eligió en Cristo. Qué maravilloso es saber esto. De verdad, esto debe llenarnos de gozo, porque yo puedo ilustrarlo en Adán y Eva, cuando ellos pecaron. Recuerdan todos que había una buena relación, una relación maravillosa entre Dios y su creación. Pero ustedes saben en el capítulo 3 que Eva entró en conversación con Satanás, que utilizó una serpiente, y Eva en medio de esa conversación se deja envolver de Satanás, y lo que Dios le había prohibido que no comiera, pues en ese momento ella lo ve que ese árbol es bueno, que ese árbol es agradable, que ese árbol es delicioso para comer y para alcanzar sabiduría. Y ella agarró y lo comió, y dice las escrituras que le dio a Adán, indica que no estaba muy distante, y Adán, sin pensarlo dos veces, también come. Y el versículo 7 hasta el 10, miren lo que dice la escritura. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, o sea, cuando comieron y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Cómo? Acá si tenemos una relación, ¿qué pasó aquí? Bueno, ya el hombre, la mujer, habían pecado. Y cuando escucharon a Dios, en vez de acercarse a Él, lo que hicieron fue que corrieron, dice, que se escondieron de la presencia de Dios. Y dice el versículo 9 y 10, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así que desde el principio, cuando el hombre pecó, entonces el hombre comenzó a tenerle miedo en vez de tener una buena relación con Dios, y en vez de acercarse a Él, lo que hace es que corre. Esta es la razón por la cual Dios sale en busca de Adán. Y nosotros hemos pasado esto por alto por mucho tiempo. Y la verdad es que Dios en su plan soberano es quien sale en busca del hombre. Porque el hombre lo que hace es correrle a Dios. Eso es lo que él hace. Él le tiene miedo a Dios y corre, no quiere tener una relación con Dios porque él está mal, él no puede tomar esa decisión. Es Dios quien lleva al ser humano a Cristo. Y esta es la razón por la cual el mismo Jesús dice, ninguno puede venir a mí. Y qué bueno que si Dios entiende esto perfectamente, Él sabe bien que nosotros no tenemos la capacidad, que si nos deja tomar decisiones, entonces nosotros lo que vamos a hacer es correr de Él, y las decisiones nuestras, pues bien, son muy malas. Entonces Él toma la decisión de llevarnos a Cristo. Yo vuelvo a hacerte la pregunta, en medio de este proceso de pandemia, ¿a quién tú irás? Yo te digo, ven a Cristo. Y a través de todo este proceso, ¿has pensado ir donde alguien para que esa persona te ayude? Eso es lo que nosotros pensamos. Esa persona que tú estás pensando son personas que tú aprecias mucho. Eso también es bueno. Por esa razón nosotros pensamos que la ayuda nuestra puede venir de alguien que amamos. ¿Has pensado en Cristo? Algunas veces, lamentablemente, dejamos a Cristo de último. ¿Sabes que Él es la única persona que te puede atender en cualquier hora y en cualquier situación? Tú dirás, es cierto. Ahora te hago una última pregunta. ¿Qué tú esperas? Por eso te estamos haciendo la pregunta, ¿a quién iremos? Así que lo segundo es, cuando nos hacemos la pregunta, ¿a quién iremos? Iremos a Cristo porque nosotros no somos de los que retroceden.
Y miren cómo dice el versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. En toda la historia del cristianismo, en todas las épocas del cristianismo, siempre he leído, he escuchado que hay personas que no importando lo que hayan hablado de Cristo, y estoy hablando de personas que supuestamente le servían a Cristo, supuestamente le servían al Señor en diferentes áreas de su vida, muchos como predicadores, otros como evangelistas, otros como adoradores, otros simplemente servían como mujeres en alguna iglesia, otros como pastores, todos. En algún momento muchas personas retrocedieron, se han apartado de los caminos del Señor. Y aquí dice claramente que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Cristo. ¿Qué pasó con ellos? Algunas veces escuchamos cosas del Evangelio que son fuertes para nosotros. Y estas personas echaron para atrás porque ellos sabían y era fuerte, chocante lo que Cristo le estaba comunicando. Y eso es lo que pasa ahora, no es menos. Eso es lo que acontece ahora con muchas personas. Muchas personas en medio de este proceso que nosotros estamos pasando, muchas personas en medio de estas dificultades, en medio de estas luchas que están llevando, en medio de esta pandemia que está matando a tantas personas. Muchos quieren solamente escuchar palabras alentadoras, y es cierto, es bueno escuchar palabras alentadoras, pero no quieren escuchar palabras confrontativas que también en el fondo vienen siendo a ser palabras alentadoras. Porque si te hacemos la pregunta de nuevo, ¿a quién iremos? Entonces te estamos enviando que es a Cristo. Así que la pregunta sigue en pie. ¿A quién iremos? Nosotros debemos de ir o de volvernos de nuevo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que el verdadero cristiano sigue firme en medio de la tormenta. No es, escucha bien esto, no es porque él tiene la capacidad, no. No es porque él es más fuerte que los demás, no es así. No es porque él es más inteligente que los demás, no. Él sigue firme porque en medio de todas esas malas experiencias y circunstancias de la vida, él sabe que solamente hay un refugio que se llama Jesucristo. Él no le importa si las personas lo tratan bien o lo tratan mal, él sigue firme en Cristo. A él no le importa si las personas se burlan de él. A él no tiene que ver con eso. Ese creyente está confiado en Cristo. Quiero decir una frase que siempre he compartido con otros líderes. No quiero que nadie se vaya al mundo. Yo lo digo, esto es mío. Yo digo, yo no quiero que nadie se vaya al mundo. Yo no quiero que nadie se pierda. Estoy hablando cuando la persona ya ha tomado o ha estado en los caminos del Señor. Pero en el fondo digo, qué bueno que no fui yo. O sea, que no fui yo que tomé esa mala decisión. Yo me siento triste, pero le voy a decir algo, también me siento bien. No fui yo quien tomó esa mala decisión de retroceder o de volver atrás. Cuando uno va a Cristo, uno se refugia en Cristo. Y cuando nos refugiamos en Cristo, Él es quien nos brinda a nosotros la seguridad. O sea, no es que yo tenga una capacidad fuerte, el problema es que yo no soy tan débil. No, no es así. No es así. El Señor me ha guardado por su pura gracia. Quizá yo sea más débil. Quizá yo sea el que mete más la pata, como decimos nosotros. Pero Él me ha sostenido. Y miren lo que dice el escritor de Hebreos.
en el capítulo 10, versículos 38 y 39, él dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden. Y si hablamos de retroceder, y si tú has creído, y si tú tienes la fe en Cristo, entonces debo ilustrarte esto con el hijo pródigo. Y esa es la mejor ilustración sobre alguien que se haya apartado de los caminos del Señor, sobre alguien que haya dejado al Señor, pero en un momento determinado, pues vino de nuevo al Señor. Y todos conocemos esta parábola del hijo pródigo, donde hay dos hijos y el menor es que le dice a su papá, dame mi dinero, todo lo que me corresponde, yo quiero vivir mi vida, y el papá le reúne el dinero, le entrega el dinero y él se va a una ciudad lejana y malgasta todos sus bienes, lo vive como él quería vivirlo y punto. Y dice que llegó una gran escasez a ciudad, una gran hambre, quizás como ahora. Y entonces acontece lo siguiente, desde el versículo 17, dice, y volviendo en sí, que eso es lo que pasa con aquel que le sirve al Señor. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a la casa de mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Y la razón, dice el versículo 24, porque este mi hijo muerto era y ha vivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Impresionante. Esto es lo que nos brinda cuando nosotros estamos refugiados en Cristo. Puede pasar un momento como este hijo pródigo, puede pasar un momento en el cual nuestra vida esté desubicada, nuestra vida esté desconectada de Cristo. Por un momento puede pasar eso. Pero el Señor o su Santo Espíritu dentro de nosotros, pues nos va a despertar y nos va a hacer volver de nuevo a nuestro Padre. Y esa es la pregunta, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Cuando Pedro recibe ese boche de parte de Cristo, y que se entienda bien, lo digo de una forma jocosa, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Este hijo pródigo entendió que no hay otro mejor lugar que volver a la casa de su padre. Y esa es la decisión. Cuando él vuelve en sí, entonces él se levanta, no solamente analiza, sino que se levanta, lo lleva a la práctica y corre para su padre. Y su padre, como siempre, lo estaba esperando. Todo aquel que ha tenido hijos sabe que no importa la condición de ese muchacho, como quiera, sigue siendo su hijo. Si es el peor hijo del barrio, es el hijo de él. Si es la persona que está haciendo y deshaciendo, es el hijo de él, no es el hijo del otro. Ahora bien, quiero hacerte algunas aclaraciones, porque hay personas que malinterpretan las escrituras y dicen, bueno, pues si es así y nosotros estamos seguros, entonces vamos a hacer y deshacer. No, tenemos libertad en Cristo, pero esa libertad no es para pecar. Cuando alguien es un verdadero creyente, no se deleita en el pecado. Todo lo contrario, cuando peca sufre, le duele, se avergüenza cuando es cristiano. Así que si alguien malinterpreta y dice, bueno, pues yo voy a hacer y deshacer, es una cuestión ya de que puede ser, de que tú no seas cristiano o creyente en Cristo. Así que cuando nosotros estamos en esta crisis y hayan cosas que nos quieran desviar, nosotros sabemos dónde ir. Nosotros no somos de los que retroceden, sino que nosotros permanecemos o vamos a Cristo. Y todo esto, como dije anteriormente, no es por nuestra propia fuerza,
es porque el Señor nos guarda y nos sustenta. ¿Qué tú piensas ahora mismo que te quiera hacer retroceder? Puede ser que tú digas, bueno, yo estoy en una iglesia y nadie ha pensado en mí. Bueno, eso tú tienes derecho a pensarlo. ¿Tienes problema con algo que venga de Cristo? Y cuando digo con algo que venga de Cristo, es que también Cristo nos manda pruebas. Y hay momentos de crisis. Puede ser que tú digas, yo no me siento bien porque ahora yo pudiera buscármela de tal manera. Y está hablando de cosas incorrectas. Piensa que está bien fuera de Cristo. O sea, si tú te sales y tú dices, bueno, yo voy a hacer esto y lo otro. Si tú sabes que las demás cosas te han fallado, ¿qué esperas para volver a Cristo? Si tú sabes que no te ha dado ningún resultado, ¿qué tú estás esperando? Tercero y último, iremos a Cristo porque solamente Él tiene palabra de vida eterna. Y esta parte es la que me encanta. Dice versículo 67 hasta el 69. Dijo entonces Jesús a los 12. Aquí ya Jesús, bueno, le dijeron, mira, los demás se fueron, Señor. Ellos retrocedieron. Ellos se fueron. Y entonces Jesús, y esto es fuerte, aquí se refiere entonces al grupo íntimo de él. Y le dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes también quieren irse? Y ahí viene Pedro entre el grupo y responde. Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y luego dice el versículo 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y a mí me encanta porque cuando los demás se van, a lo mejor ya Jesús en la intimidad con los 12, pensaría yo humanamente hablando, bueno, ¿qué le digo? Bueno, Jesús lo que le está diciendo, y ustedes a los 12 ahora, ustedes los 12, ¿quieren irse? ¿Ustedes quieren irse? Y Pedro, un hombre de ímpetu, le dice y responde de una forma maravillosa, pero con una cuestionante, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién? Y esta es la pregunta que tú debes hacerte en esta mañana. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú, Señor, tienes palabra de vida eterna. Amigo, en medio del dolor, en medio de la adversidad, en medio de la confusión, debes de preguntarte, ¿a quién iré? ¿A quién iré? En medio de la preocupación, en medio de la perturbación, debes preguntarte, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Y debes preguntarte también, ¿quién tiene la capacidad de poder consolar mi corazón? ¿Quién puede entender perfectamente por lo que estoy pasando? ¿Quién lo puede entender? Cristo. Y esa es la razón por la cual Pedro dijo, ¿a quién iré? Solamente tú, Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solo en ti está la vida eterna. Y esto es lo importante. Quizá nosotros nos preocupamos por las cosas de menos importancia y esa es nuestra tendencia. Nosotros debemos estar preocupados por lo eterno. Porque tú puedes pensar, bueno, a mí, yo soy una persona fuerte y saludable, a mí no me va a llegar esta pandemia. Quiero decirte que le ha llegado a todo el mundo. Personas muy bien cuidadas, personas muy delicadas, personas muy protegidas, personas con un estatus en la sociedad increíble. Y ahora la pregunta que yo te hago, ¿crees que no te llegará a ti? ¿Tú crees? Tú sabes muy bien que puede llegar a ti, no importando si tú eres cristiano o no. Aquí es la pregunta de nuevo, Señor, ¿a quién iré? ¿A quién iremos? Tú eres que tiene el control
Tú eres quien sabe cómo sustentarnos y protegernos. ¿A quién iremos? Y lo maravilloso de esto es que no hay una segunda opción, o sea, no hay otro lugar a donde ir, o quizás tú puedes ir a otro lugar. Esas son tus decisiones, pero va a quedar defraudado. Te darás cuenta de que si vas a otro lugar, no hay ninguna seguridad. Solo debemos de ir a Cristo. No hay otro sustituto. No lo hay. A Pedro no le importó que Cristo le haya dicho, bueno, si tú quieres te puedes ir. La respuesta de él fue, ¿a quién iremos? No importa lo que Jesús le haya dicho a ellos. ¿Quieren acaso irse ustedes también? Pero le dijo, ¿a quién iré, Señor? Y el versículo 69 dice, y nosotros, dice Pedro, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y me encanta la declaración tan maravillosa de Pedro y tomando decisiones también por los demás. Pero luego Cristo, y ya lo había dicho anteriormente, Cristo en el versículo 70 y 71, él da una aclaración. Jesús le respondió. Recuérdense que Pedro le dijo. Y le dijo lo siguiente. No os he escogido yo a vosotros los 12. Y luego le dijo, ¿y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Como que dice, Pedro, yo sé que ustedes han creído, pero hay uno que ese no. Ese va a seguir el mismo estilo de vida. Ese me va a entregar. Ese es el hijo de Satanás, el hijo del diablo. Y lamentablemente hay muchas personas, y no quiero utilizar aquí lo que dijo Cristo, pero sí hay muchas personas que están entre la multitud y no son de Cristo. Así que tú debes evaluarte en esta mañana y decir, óyeme, ¿a quién iré? Y a lo mejor tú que estás afuera, debes preguntarte también, ¿a quién iré? ¿Tú sabes que solamente Cristo tiene palabra de vida eterna? ¿Has probado otra cosa que no sea Cristo? La pregunta entonces luego que sigue es, ¿qué tú has experimentado? Si tú sabes que las demás cosas te han fallado, ¿qué piensas hacer ahora? Ven a Cristo. Solamente Él tiene palabra de vida eterna. Y quiero terminar con lo siguiente. Hoy Dios te ha dado la oportunidad de escuchar este mensaje de su palabra. Y sé que Dios te ha hablado al corazón con estas palabras. Es a ti, no es a otra persona, es a ti que Dios te está hablando, a ti que me está escuchando, a ti que me está viendo. Es a ti que Dios te está hablando en esta mañana. A ti que estás asustado y confundido, a ti que está perturbado, a ti que está en este momento de crisis, destrozado, y a lo mejor tú estés pasando por un dolor terrible. A ti es que Cristo te está diciendo a quién tú vas a ir en este proceso. Y Cristo te está diciendo, solo yo tengo vida eterna, solamente yo te doy vida eterna. Por eso Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Es a Él donde nosotros debemos darnos la vuelta, así como lo hizo el hijo pródigo, y volver a la casa de su padre. También quiero decirle a algunos hermanos que están muy asustados y un poco confundidos. Solo Cristo tiene palabra de vida eterna. Mantente ahí. No importa que la barca esté siendo azotada por viento. No te muevas, porque Cristo está en la barca.
Quiero decirte a ti, mi amado hermano, que Dios está en control. Él sabe muy bien por todas las ansiedades y tribulaciones que tú estás pasando. Pero Él te está diciendo, yo estoy contigo, cualquiera que sea tu situación. Y algo precioso es que Él sabe cómo consolarte. Quizás yo no lo sepa. Quizás también yo tire patada y tratando de consolarte. Pero el Señor sabe cómo consolarte. Así que cuando llegue este tiempo, quizás tú no lo estás experimentando como otro, pero cuando llegue ese momento de crisis fuerte a tu vida y tú te hagas la pregunta, ¿a quién iré? Yo espero que la respuesta tuya sea a Cristo, porque solamente Él tiene palabra de vida eterna. Quiero orar. Quiero orar porque así está el mundo, tan desesperado, tan confundido, tan desalentado por tantas cosas. Como siempre digo, informaciones, desinformaciones, personas jugando también, lamentablemente. Pero hoy, escucha bien, hoy, a mí me mandaron un audio donde una persona le dijo a su hermana, hoy yo me siento mucho mejor, siento que estoy en recuperación. Y varios días después, esa persona murió en Estados Unidos. Ella me decía, yo pensé que él iba a salir. Nosotros no conocemos el mañana, nosotros solamente sabemos de hoy. Hoy, el mañana lo conoce el Señor. Así que yo quiero orar para que tu vida, si está desorientada, pueda ir a Cristo. Si estás apartado de Cristo, puedas reconciliarte con Cristo. Si tú abandonaste la fe, pues vuelva otra vez, de nuevo, al camino del Señor. Y si tú en este proceso has sido un incrédulo, que también tu corazón se ha quebrantado y tú te hagas la misma pregunta que se hizo Pedro, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Oramos. Padre, gracias una vez más. Señor, gracias porque tú eres nuestro refugio. Y entiendo, oh Dios, que no importa, oh Dios santo, la situación que estemos pasando, por las circunstancias, Señor, que estemos pasando. Muchas veces, Señor, entiendo que vienen dudas a nosotros. Sé, oh Dios, que muchas veces viene la desesperación a nuestras vidas cuando no sabemos, Señor, qué decisiones tomar. Sé, oh Padre, que muchas veces estamos desorientados por estar escuchando muchas veces de seres queridos que están en situaciones críticas, de personas que amamos, Señor, están confundidas. Pero diré como Pedro, ¿a quién iremos? Ayúdanos, Señor, y danos la fuerza necesaria para volvernos hacia ti. Danos, Señor, la fuerza necesaria para regresar de nuevo como el hijo pródigo hacia ti. Y en este tiempo de pandemia, Señor, no importa esas voces que están ahí anunciando tantas cosas, podamos ser frágiles a tu voz y volvernos hacia ti. Gracias, mi buen Dios, que tu palabra haga el efecto que tú quieres. A eso, Señor, que tú le enviaste en el nombre de Cristo. Amén y amén.